Después regresaré a los comentarios, pero ahora es el momento de la noche. Señoras y señores, alfombra roja, standing ovation y carroza real para la grandísima María Elena Cruz Varela. Oye, me siento bebé. Por tu madre. Buenas noches a todos. Buenas noches, Giovanni. Gracias por hacerme pasar por este experimento para mí. Pero bueno, todo pinta que va a estar bien. Los problemas ideológicos son importantes. Los problemas entre los seres humanos no son por igualdades, sino por diferencias. Wow. A ver, repita eso para que la gente tome nota. Espérate, el cojín se me está yendo del lugar donde debe estar. Este cojín póngalo en el lugar que maestra. Pero también hubo una persona, una poetisa uruguaya que vivía al fondo de mi casa. Y un día estoy conversando con ella y le digo, a mí no me satisface la letra de ninguna canción, no me satisface. Me dice, bueno, escríbelas tú. Buenísima idea. Ya. Y empecé a escribir y ahí mi primer libro fue Afuera está lloviendo. Nunca encajaba en ninguna parte y aprendí también a ser una especie de lobo estepario, no creas tú que no. Usted es la líder de la rebelión habanera y usted pone su casa para esas tertulias conspirativas y usted deviene en el epicentro de una mala palabra por la cual será perseguida y encarcelada. Usted se convierte no en una disidente. Disentir no es oponerse. Usted es la primera opositora franca de la dictadura cubana. De esa etapa, sí. Yo era una madre a esas alturas ya sola, con 2 hijos. Cuando las palabras de Raúl Castro que fueron televisadas, es que yo los recuerdo y todavía honestamente me enervo. Yo sentí la falta de respeto, que se me estaba faltando al respeto, con una intensidad que me dolía la piel, y estaban mis 2 hijos delante de mí, y sentí vergüenza. Ahí nació un poema. ¿No? Decía, ¿a dónde los he traído? ¿No? ¿Qué nos arrojó a esta orilla, a esta playa, mis hijos? Una vergüenza tan grande de qué vida a qué mundo traje yo a estas criaturas, ¿no? Cuando yo oía a Raúl Castro, que además el pobre infeliz es lo menos carismático. O sea, de verdad, Dios le hubiera hecho un favor con que no hablara, que fuera mudo, de verdad. Diciendo Fidel es nuestro papá, y aquellos sanguangos canosos ya, aquellos vegetarios diciendo que a ver qué cosa es nuestro papá, y haciendo la ola, aquellos esos viejos gordos barrigones vestidos verde olivo. Era una cosa tan grotesca. Salió el tortazo de Ochoa y se lo cargaron, no importa, hoy te doy una medalla y mañana te regalo un pelotón de fusilamiento. Así funciona el comunismo. Así es. Entonces, es una cuestión que, honestamente, yo no me di riesgos, yo no me di absolutamente nada. Yo le dije a mis 2 hijos, en aquel momento que los abracé así, porque estaban conmigo, les dije, hijos, aquí van a sobrevivir nada más que los fuertes y los inteligentes, y yo no tengo ninguna garantía de ser ninguna de las 2 cosas. La enfermedad más pérfida que padece el ser humano se llama miedo. De ahí se desprende todo lo demás. Y Tais Puyol me habló de Roberto Luque Escalona. Cuando me habla de Roberto Luque Escalona, sí, me dice que escribió un libro que se llama Los niños y el tigre. Y ahí, con ese libro, fue cuando yo empecé a ver la otra cara de la historia de Cuba. A ver, maestra, usted tiene 2 hijos, usted está solita, usted tiene su casa en el Reparto a la Mar, que es Extramuros, en La Habana. Y usted sabía lo que estaba haciendo, porque se convierte su casa en
en un punto de contacto, de reunión de todos los opositores, de toda la gente que pensaba mal de la revolución. De todos los que tenían muchas inquietudes, estudiantes universitarios, poetas, escritores. Pero usted sabía muy bien que cada 10 personas que iban ahí, 2 eran de la seguridad del Estado. ¿Y a mí qué me importa? Pero usted era una suicida. No. Usted no tenía miedo sencillamente y se lo pasaba. No, es que soy una persona sana mentalmente. Y la izquierda enferma de miedo, enferma con paranoia, te enseña a desconfiar, o sea, crea el desmembramiento del ser humano del cuerpo social. María Elena. Paranoicos los cubanos. María Elena, en Cuba todo el mundo trabaja para la seguridad del Estado. Ahí vamos. En Cuba todo el mundo trabaja para la seguridad del Estado porque lo quiera o no, porque al pagar impuestos, al pertenecer a esa organización, a ese engranaje, todo el mundo pone su poquito todos los días, todos los minutos de la vida para que funcione y sea ese aparato de represión. Eso es lo que usted dice. Exactamente, todo el mundo lo hace y además no tienen otra alternativa. No tienen otra alternativa que hacerlo. Honestamente, esto no es una condenación, no es un juicio, es una realidad. Es una realidad. A veces con las mejores, para tú guardar tu salud mental, a ti tiene que importarte 3 pepinos la seguridad del Estado. ¿Y quién viene a tu casa como chivatón? Pero no hagas nada escondido. Usted era el enemigo público número 1 porque no tenía miedo, porque no se ocultaba, y como si no fuera suficiente, va a ser la artífice y la líder de una cosa que va a hacer un parteaguas en la historia de la oposición cubana. Usted va a generar la carta de los 10 que escribiría Fernando Velázquez Medina, que estuvo aquí hace 10 programas. Con tan buena voz no me estés mandando a cantar. Ay, mándame tú y dámela acá y yo la reviso después. Y la revisamos entre todos porque estábamos ensayando democracia. Es difícil ser democrático. Fíjate, digo democrático. Es muy difícil. Muy complicado. Tienes que ceder muchos pedazos de ti. Tienes que cometer errores porque la mayoría se equivoca mayoritariamente. Sí, la verdad que la intelectualidad cubana dio un mal ejemplo, dejó de ser el alma de la nación cubana. A ver, alguien vino aquí a este programa y dijo que la culpa de la ignominia de la revolución la tienen los intelectuales cubanos. ¿Qué dice usted de eso? Yo creo que la función de un intelectual es ser la conciencia crítica de una nación. O sea, lo mismo que existe el panadero para alimentar a la gente. O sea, no es que los intelectuales o los artistas sean superiores, pero realmente desde las palabras del loco nacional a los intelectuales en la biblioteca. ¿El loco nacional quién es? Fidel Castro. Que el único, mira la paradoja, ¿no? Que es un país de paradoja, que dijo en presencia de la bestia, Fidel Castro, tengo mucho miedo. Virgilio Piñera. De ahí para acá, todo el que pudo se fue, lo cual es lógico. El instinto de ese celular básico de conservación funciona, eso es un mandato primigenio, el instinto de conservación. Y todo el que podía irse se iba, ¿Qué fue lo que fue quedando? Gente posiblemente sí con valor, obras de valor, pero absolutamente desmembrados del pueblo, no dejan de ser la conciencia crítica, el portavoz, la cabeza visible de una nación, y se convierten en cosas abyectas. Vienen
una turba de personas frente a su casa, la insultan, le hacen ese acto en repudio tremendo que consiste en lanzar huevos también. No sé si le habrán lanzado a usted, No, pero estaba del periodo especial, ahí ya no había huevo. Eso fue cuando el Mariel. Ya ahí no había huevo para lanzar. La idea de orden en aquella época en Cuba estaba basada en Campuchea, lo que pasó en Campuchea con los Pol Pot y Ensari. Pol Pot y Ensari. Stalin mató 7 millones en Ucrania con el Holodomor, y eso la gente prácticamente no lo sabe, y de hambre. Los obligó a morirse de hambre y a comerse los niños, que se los turnaban de una familia a otra para no comerse los suyos propios. Y para que no se murieran de hambre, se los comían los niños. ¿Me entiendes? Y lo hizo Stalin, y lo hizo en Ucrania. Por eso están buenas relaciones entre Ucrania y el resto de Rusia. Entonces son muy amorosos ellos unos con otros. Sí, diciéndole eso al señor de Asturias, usted estaba condenada a la cárcel ipso facto. Sí. Cuando el señor Rodríguez Vigil llega al aeropuerto José Martí esa misma noche, porque de ahí de esa reunión él salió para el aeropuerto porque ya se iba, regresaba a su país. Está el señor de la barba, Otavich, Fidel Castro, otra vez, esperándolo, y le dice en tono muy socarrón y muy enojado, ¿no? Que vaya, ya sé que estuvo reuniéndose con la gusanera esta noche. Y Rodríguez Vigil le dice, pues mire, yo creo que usted debería hacer lo mismo. ¡Wow! Yo creo que usted debería hablar con ellos. Mire, esta mujer, María Elena Cruz Varela, la poeta, la escritora, es una mujer muy inteligente, muy abierta, y no está al servicio de nadie. A mí no me dio la impresión de que nadie estuviera pagando. Yo estaba pasando una miseria que para qué. El señor le dio una patada a la silla ahí mismo delante del invitado y le fracturó la pierna a un guardaespaldas. Eso yo no lo supe hasta que ya viviendo en España estuve en Asturias y estuve hablando con Rodríguez Vigil. Cuando nos bajamos ahí debajo en los bajos de mi edificio, que ya era aproximadamente a la 1:00 de la mañana, le dije, abrázame duro porque no nos vamos a ver en mucho tiempo. Así le dije. Y él lo sabe, él le hace el cuento a todo el mundo, porque dice, ¿cómo tú podías saber eso? Hombre, me dice, ¿por qué? ¿Tú crees que va a pasar algo, María Elena? Digo, esta es la última que me van a dejar pasar. Le dije así textualmente. Eso fue, esa madrugada, me matas y no recuerdo el día. Me matas y no recuerdo el día. Honestamente, la fecha, no la recuerdo. Ese mismo día, entraron las turbas a mi casa aproximadamente a las 2:00, las 3 de la tarde. Entraron a mi casa y me sacaron colgando del cuello por las escaleras con llave de estrangulación de esa. Un pueblo muy enojado con guayaberitas verdes, boquitoqui y de esos trituradores de pollos tiernos con los músculos así de tanto. Policías policías políticos. Policía política. Y dándome golpes en las corvas para que no me apoyara los pies en los peldaños. Me hacían así, pácata, colgando del cuello. Raúl Rivero tenía unos versos que eran un dicho, no sé exactamente, decía, Cuba es un país como extraño, ¿no? Por ejemplo, todo lo tratan de acomodar. El que no tiene moral le dice que la tienen doble. Sí. A los inmorales le dicen que tienen doble moral, decía Raúl Rivero, que era muy inmortal. Usted va a iniciar entonces lo que se llaman los interrogatorios políticos. ¿Sabes quién estaba en la estación de policía de la Mar también? Aldo Santamarllá, cuadrado con su traje de almirante, blanco, impecable. Uno de los grandes dirigentes de la Revolución Cubana. Sí, uno de los jefes del cártel también. Del cártel de narcotráfico que tenía instalado Fidel Castro y por el que va a pagar Arnaldo Ochoa, su principal general y estratega militar.
Y a eso se resume todo el problema de Cuba. No pueden hacer nada porque dependen de los grandes carteles de narcotráfico del mundo, que lavan dinero en Cuba, eso es obvio. El turismo y toda esa cosa es dinero lavado. A ver, explíquelo claramente para que los que lo sepan lo corroboren y los que no saben se enteren, por favor. Nada, no pueden invertir nada, hasta las donaciones que le hacen en momentos de crisis desde fuera, las tienen que invertir porque tienen que cubrir los gastos de el lavado de dinero, los trapicheos que arman unos con otros, más el dinero que se embolsan, todo eso se lo sacan a Liborio del Lomo. Liborio es el pueblo cubano. El pueblo cubano. Todo eso se lo sacan al pueblo cubano del Lomo. A ver, no pueden bajarse del caballo porque pierden la cabeza. Ellos están cuidando su propio pellejo. Así de simple. ¿Quién les arrancaría la cabeza? Imagínate tú, ¿quiénes son los que lavan dinero en Cuba? Ahí están los grandes carteles, no los cartelitos Mickey Mouse. Los grandes carteles están lavando dinero y con todos esos hoteles son lavados de dinero. De los que los dirigentes cubanos cogen agarran su interés, su porción. Exactamente. ¿Y qué hace Gaesa en todo eso, el imperio militar cubano? Es el puente. Es el puente. El puente. Donde se muere lo murieron, obviamente. ¿A López Calleja? A López Calleja lo murieron. ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Muriéndolo. ¿Porque no cumplió como lo que tenía que hacer? Por algo sería, no sé exactamente. Pero decían que tenía cáncer desde hacía mucho tiempo. Sí, pero ¿por qué se le murió el médico 2 días después? Oh. El médico que certificó su muerte muere en 24 horas después. Por favor. Cuando el presidente que está ahora fue a México. Presidente de prescindir. Y de prescindible. ¿Quién estaba de pie, robusto, con guayaberita verdecito, porque no sé por qué les gusta tanto? López Calleja. Ahí sobre la alfombra roja de tú a tú, vamos a estar claros. Ahí no había... Es verdad, usted tiene razón. ¿Quién estaba ahí? Intacto, incólume. Y eso fue el otro día, cuando López Obrador le tiró la alfombra roja ahí al prescindible.